Cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Buenos días, hola Ale, ¿cómo estás? Bien, ustedes, bueno, bienvenidos aquí en No la vimos venir, este nuevo programa que después de tanto tiempo queremos contarle a nuestra audiencia, nos volvemos a encontrar en el aire, así que un placer, Cande, como siempre. Un placer, Ale, acá vamos a estar hablando de todo lo que nos pasa, la actualidad, los temas que afectan nuestro bolsillo, nuestra economía, la política, cuánta tela para cortar estos días. Sí, la verdad que, bueno, se vienen días muy agitados, como siempre, como nos tiene acostumbrado nuestra querida Argentina. Exactamente, así es. Desde tantos años atrás y de tantos años que vendrán, siempre nos pasa exactamente igual. Nosotros vamos a estar acá tratando de desandar un poquito la actualidad nacional, como decías vos, Cande, tanto en lo político como en lo económico, porque temas hay para contar y para tratar de desmenuzar y tratar de entender cómo viene todo esto, ¿no? Vamos a tener muy buenos entrevistados en el día de hoy para hablar de los temas más calientes en este comienzo de semana y comienzo de mes, que tenemos muchísimas novedades que afectan nuestra vida ahora y más adelante, porque hay cosas que se definen ahora, pero que van a afectar nuestra realidad dentro de un par de meses, como por ejemplo, qué va a pasar con la ley de bases, que todavía no se aprobó en el Senado, que seguramente va a ser la semana que viene, pero ya tiene dictamen y vamos a ver cómo viene todas las negociaciones en el Congreso para que sea votada, qué va a pasar con la inflación, cómo fue la inflación de mayo, qué podemos esperar para junio, que es un mes especial, un mes en que mucha gente cobre el aguinaldo y mucha gente no, porque no está en blanco y no está registrado. Vamos a ver qué pasa con las jubilaciones, Ale, que hoy es un tema importantísimo en el Congreso. Recordemos que va a haber una sesión a partir de las 11 de la mañana convocada por la Unión Cívica Radical y hay otra convocada por Unión por la Patria a las 2 de la tarde. Esa seguramente no se va a dar, teniendo en cuenta que se va a extender. La convocada por la Unión Cívica Radical en realidad fue convocada por todos los partidos de la oposición denominados dialoguistas. Ahí no se había sumado Unión por la Patria. Unión por la Patria pidió una sesión especial por el tema de las universidades, como decía Candy, a las 2 de la tarde. Eso finalmente no va a ocurrir. Lo que va a pasar es que va a haber quórum y allí se va a tratar el tema jubilatorio. Y la gran discusión, me parece que está ahí en el tema jubilatorio, Cande, pasa por la recomposición de ese 8% que quedó desfasado, del 12,5% que se le dio a los jubilados, pero que no se computó ese 20% de inflación que hubo en el mes de enero. Exactamente, hay que ver entonces si van a aprobar ese 8%, porque el presidente Javier Milei ya dijo que él va a vetar cualquier ley que vaya en contra del famoso superávit, que es uno de los principales logros de este gobierno. Pero para hablar de este tema estamos ya comunicados con alguien que de jubilaciones sabe muchísimo, que fue parte de este gobierno, ya no está, pero nos va a poder contar su visión de esta discusión que hay en torno a las jubilaciones y de la situación en general. Osvaldo Giordano, buen día. Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buen día. Hola Osvaldo, buen día. Osvaldo, ¿cómo estás viendo la discusión que se va a dar hoy en el Congreso con respecto a las jubilaciones? ¿Cómo crees que puede repercutir esta discusión sobre si se da esta recomposición del 8% que quedó colgado, si se crea este índice entre salarios e inflación para que también ajuste por ahí las jubilaciones? Mira, yo creo que es una discusión necesaria porque en el tema previsional y específicamente en la cuestión de movilidad hay todo un andamiaje jurídico que apoya la idea de que es necesario una ley, y que no es una buena estrategia regularlo a través de un DNU. Bien. Es un tema que está, unos pocos temas previstos dentro de la Constitución de manera explícita, que es facultad del Congreso, la movilidad, y hay una frondosa jurisprudencia que confirma eso, con lo cual mantener este esquema regulatorio vía un DNU es problema futuro, ¿no? Porque eso va a generar litigiosidad. Como claro, sabemos, porque es más endeble que una ley. Por cualquier cosa puede ser, digamos, es más frágil. Hay una larga tradición de juicios contra ANSES. Bueno, de hecho, ANSES tiene un montón de juicios. Sería uno de los problemas que habría que tratar de resolver. Y mantener la situación esta
va a dar pie a que se acelere lo que ya es un problema grave como es la litigiosidad. En ese sentido creo que es bueno. Efectivamente, uno de los puntos a resolver es esta cuestión de cómo empalma la vieja fórmula con la nueva, y ahí está, entre comillas, avivada que el gobierno, ¿no? De no poner toda la inflación de enero, también no va a ser pan para hoy, hambre para mañana, porque va a generar litigios, con lo cual el reconocer de manera más prolija, digamos, el empalme, lejos de ir contra el equilibrio fiscal, yo creo que va a favor del equilibrio fiscal porque evita gasto a futuro, más de que puede ser un esfuerzo adicional que hay que hacer ahora. Y hay otros temas adicionales, por ejemplo, el decreto no regula correctamente la actualización para cuando la gente se va a jubilar, el cálculo de la inicial, que hay que hacer un cálculo 10 años para atrás. Ahí hay un olvido del decreto que también va a generar problemas si no se corrige, y sería bueno que la ley lo corrija. Y también, bueno, los temas de deuda, ¿no? Deudas con jubilados, deudas con provincias, que sería bueno resolverlo, porque nuevamente, no resolverlo ahora significa más gasto a futuro. Ahí que sería una buena oportunidad arreglarlo ahora. Osvaldo, lo consulto por dos temas, ¿no? El primero, que tiene que ver con este ajuste. ¿Está de acuerdo con la fórmula que sea, o sea, que se contemple el tema del índice IPC, pero además la posibilidad de tomar el RIPTE como para que no haya algún desfasaje? Y por otro lado le pregunto, que hablaba de lo que tiene que ver con las cajas previsionales. Ahí, desde Unión por la Patria, lo que hablaba era, y se está discutiendo el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? En donde, bueno, allí no lo quieren tocar, y hay otro grupo de bloques que propone que con esos fondos se paguen la deuda con las provincias. ¿Cómo lo ve usted? Sobre la primera pregunta, yo creo que lo más importante es establecer, que lo tiene el decreto y lo tendría, entiendo, todos los proyectos de ley, es que sea una actualización vía precios. Es una buena regla, sobre todo en esta época, ¿no? Donde con inflación que aún en baja sigue siendo alta, parece lo más razonable para darle previsibilidad a la gente, ¿no? Que el jubilado sepa que el poder de compra de sus jubilaciones se va a mantener en el tiempo, y no que venga un golpe inflacionario y le quite una parte de su haber. Después contemplar, por ejemplo, una vez por año, algún ajuste adicional en función de si el salario real crece, que le pareciera algo también razonable, es decir, que en el mediano o largo plazo, si nos va bien en términos de producción, de salario real y demás, bueno, que una parte de eso vaya en favor de los jubilados, parece también algo razonable, e incluso contribuye a darle solidez jurídica a la nueva fórmula, y no tiene un impacto inmediato, porque sería algo a ver hacia futuro, cuando el salario se empiece a recuperar. De manera que creo que sería bueno, digamos, contemplarlo. El segundo tema es que vos planteás, sí, yo creo que es bien contradictorio, porque por un lado ANSES tiene deudas con los jubilados, más de 90.000 juicios, donde hay juicios ya perdidos, cerrados, es decir, ya no queda más nada por hacer, salvo pagar. Y por otro lado tiene deudas con las provincias, que también en varios casos está judicializado, y donde sin duda la ley es clara, con lo cual el ANSES va a perder, con lo cual no pagar esas deudas es como tener ahorros y no pagar la tarjeta de crédito. Si sé que en algún momento me va a costar más caro, porque esa deuda, bueno, genera intereses, honorarios y demás. Entonces, ¿por qué no usar un activo que tiene el ANSES, que es el fondo de garantía, donde tiene activos, para pagar una deuda? Es decir, que usa un activo para cancelar un pasivo. Es algo que hace a la sanidad financiera, es decir, sí, suena bastante lógico, administración. Además. Incluso te digo, hay casos de provincias donde está cruzado, es decir, el fondo tiene títulos de la provincia, es decir, la provincia le da al fondo y a su vez ANSES le da a la provincia. Es decir, ¿para qué tener esas deudas cruzadas que genera un montón de problemas, ¿no sé? Por supuesto, de vencimientos, intereses, y, como te digo, honorarios por los juicios y demás, cuando se podría ir limpiando eso y generando algo más transparente y más lógico, y no generar este enorme problema, sobre todo para las provincias, ¿no? donde este tema
es muy relevante. Por ahí para ANSES no lo es tanto, no son cifras tan importantes, pero sí para las provincias con caja, y sería una respuesta razonable de algo que la nación tarde o temprano va a tener que pagar. Eso es muy evidente de que hay un incumplimiento de la ley, y que usar el fondo de garantía sería lo lógico. Es decir, si son fondos para pagar jubilaciones, pago juicios, pago deudas, y de esa manera cumplo con la función del fondo. Si no, no sé para qué está el fondo, ¿no? Claro, si no es para estas emergencias. ¿Cómo ves vos la situación del bono de 70.000 pesos que los jubilados reciben, los de la mínima reciben mes a mes, y que el gobierno va prorrogando mes a mes? ¿Tiene sentido continuar con esta mecánica de un bono, o convendría incorporarlo, considerando que la mínima es realmente muy baja, hoy está en 206.000 pesos, o continuarlo como una mecánica de bono, siempre renovando esta sorpresa mes a mes, y que los jubilados quedan pendientes de esperar a saber si van a poder cobrar eso o no, y para el gobierno termina siendo un gasto igual? Y fue un gasto importante, ahora un poco menos porque se ha ido licuando, porque ha quedado fijo. Yo creo que es un instrumento de emergencia, si lo lógico es que la gente cobre lo que le corresponde, que no sea necesario suplementarle a los que tienen ingresos más bajos con un bono. Lo que me imagino, creo que sería el escenario más razonable, es que, si la economía se va estabilizando, los ingresos de la gente se van recuperando, el bono debería ir perdiendo importancia, y que la gente cobre un proporcional de su sueldo, sin necesidad de esto. Pensé también que el bono genera ciertas injusticias, ¿no? Porque lo cobran solo algunos, mucha gente que se dio, por ejemplo, por moratoria a los beneficios, mientras que otro que por ahí hizo un esfuerzo de aportar porque cobra un poco más, no recibe nada. Es decir, no es, salvo, digamos, la justificación por la emergencia, porque hubo una caída muy grande de ingresos que lo llevó a niveles muy bajos. Creo que lo mejor sería ir tendiendo a que no sea un instrumento, que no sea ese instrumento, sino que la gente cobre lo que le corresponde directamente. Bien, está claro. Oye, Osvaldo, te llevo a un tema que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Y esto que ha ocurrido con los contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos. En algún momento, en estos días, se mencionó que la ANSES había hecho contrataciones con este organismo internacional. Cuando ustedes estaban, ¿esto lo tenían en cuenta? ¿Lo habían visto? Ahí entiendo, si no, estaban todos terminados, uno creo con algún tipo de conflicto y otro ya terminado, pero no vimos nada en específico, no había en ejecución, digamos, nada de eso. Bien. Quería consultarte tu opinión por este tema de la distribución de alimentos. Hoy, esta mañana, empezó el Ejército a distribuir los alimentos para comedores y organizaciones sociales. Yo vi que vos pusiste un hilo en la red social X respecto de la distribución de alimentos. ¿Cómo evalúas tener que llegar a esta instancia en la que la justicia tiene que ordenarle al gobierno nacional que distribuya alimentos que están a punto de vencerse, cuando hay supuestamente en mayor o menor medida, con menor o mayor nivel de ejecución, incluso, habiendo situaciones irregulares que haya que revisar, pero se supone que había aceitado un mecanismo para distribuir los alimentos y que llegaran a los comedores y a los merenderos para que no se venzan? Mira, no conozco la operatoria ni la situación concreta actual de los últimos meses, que forma parte de la polémica. Lo que nosotros escribimos en el Liberal es una cuestión que va un poco más a una cuestión previa, es si qué sentido tiene este mecanismo. Y ahí uno encuentra dos factores que me parecen muy decisivos, que habría que tener en cuenta a futuro. Sí. El primero, un tema institucional, que es que la cuestión de la política asistencial, si uno lee la Constitución, es una función provincial. Es decir, no forma parte de las facultades que las provincias le delegaron a la nación. Es decir, como principio básico, digamos, del federalismo, debería ser un tema que no se meta, digamos, la nación. Y de hecho, todas las provincias tienen sus áreas de desarrollo social, de asistencia social, claro.
y que se superponen, digamos, en definitiva, termina habiendo estructuras burocráticas que hacen más o menos lo mismo para atender más o menos a la misma gente y que le llegan por distintas vías. Y la segunda es operativa, es decir, pensar que desde la nación se pueda comprar alimento y distribuirlo en un territorio del tamaño de la Argentina, donde hay más de 2.000 ciudades donde la gente pobre vive y habría que darle asistencia, es desde el punto de vista logístico un imposible. Por eso me parece altamente recomendable que esta crisis la aprovechemos para resolver esto y que la nación se dedique, sí, a lo que tiene mucho potencial para hacer, es ANSES llega a la mayoría de los hogares pobres a través de las asignación universal por hijo. Exactamente, que ahí hay varias cosas que podrían mejorar, la mayoría de lo muy importante que es, digamos, como ayuda, porque efectivamente llega a la enorme mayoría de los pobres, pero hay cosas que se podrían hacer para mejorarla, para hacerla más eficaz, y no dilapidar esfuerzos superponiéndose con las provincias en algo donde se sabe de movida que por más buena voluntad y más esfuerzo que se ponga, siempre va a salir mal, porque claro, distribuir alimentos desde Buenos Aires a todo el país es una tarea que seguro termina mal. Yo entiendo, digamos, que hay detrás, bueno, razones políticas, ¿cierto? En la política tradicional siempre es atractivo, ¿no? Sí, aparecer, se usa de caja para tener rehenes sociales, por decirlo de algún modo. Sí, no, y es muy gráfico, ¿no? Bueno, ante una persona con buena necesidad aparece el político distribuyendo el alimento, pero realmente es muy poco digno para la gente y de una enorme ineficacia, porque, insisto, más allá de si hay buena o mala voluntad, si hay buena o mala gestión, siempre va a salir mal, porque no hay forma de que eso salga bien. Entonces, yo como creo, y eso es lo que recomendamos en este informe de la Fundación Mediterránea, es que la nación debería retirarse de eso, concentrar todos los esfuerzos en mejorar la asignación por hijo, y que las provincias hagan lo complementario, con sus municipios los complementarios, pero gran parte de la pobreza se puede llegar a través de transferencias desde el ANSES, que tienen la enorme ventaja de que no necesitan un intermediario, no necesitan toda esta logística, sino que es algo hoy por hoy, digamos, con la penetración que hay en las cuentas bancarias, las billeteras, se puede llegar hasta los lugares más alejados, digamos, del país, de una manera mucho más transparente y eficaz. ¿Cómo ves, Osvaldo, el tema del nuevo sistema de contratación y compras que lanzó el gobierno en estos días a través de Federico Sturzenegger? No lo entiendo muy bien. Parece razonable decir, pero no acopiar alimentos, no tener toda esta logística que, como decía antes, es imposible hacerla bien, y menos, ¿no?, desde el Estado Nacional. Pero vuelvo a insistir, creo que habría que pensar más en que la nación, salvo, ¿no es cierto?, obviamente una catástrofe, algo muy atípico, ¿no es cierto?, que por allí sí sea necesario tener algún instrumento como que plantea Federico Sturzenegger. En general, yo creo que sería mucho mejor respetar, digamos, el régimen federal, y que sea ese un tema que cada provincia con sus municipios tenga una organización, y que las energías de la nación estén concentradas en mejorar la asignación por hijo. Está claro, para eso necesitaríamos también tener la garantía de que las provincias hayan rediscutido con la nación el tema de la manera en que le envíen sus fondos, no solo de la coparticipación, sino, por ejemplo, para este tipo de situaciones específicas, y la garantía de que la nación les envía los fondos para que puedan ejecutarlos, ¿no? Que últimamente eso está con un poco de ruido. No, efectivamente. Que en todos los gobiernos ocurre. Sí, que tenemos un pésimo sistema de coparticipación, pero no lo vamos a resolver. Es decir, como es malo el sistema de participación, inventamos esto que lo hace aún peor. Entonces, claro, vayamos a resolver los problemas de fondo y no sigamos metiendo parches, porque creo que los parches, lejos de acercar una solución, nos aleja, y aparecen estas cosas como el tema de los alimentos, que lamentablemente no es lo único. Es decir, la nación distribuye libros en educación, medicamentos, y en general pasan cosas parecidas, ¿no? Bueno, un libro no se vence, pero seguramente muchos libros terminan guardados en depósitos, o en el caso de los medicamentos, muchas veces llegan medicamentos que no son lo que se necesitan. Es decir, es muy
contradictorio con nuestro régimen federal y contra el sentido común pretender en un país como la Argentina suministrar esos bienes. Y efectivamente la coparticipación tiene un montón de problemas, bueno, resolvámoslo, y no buscar estos parches que agravan los problemas en lugar de resolverlos. Está claro. Osvaldo, muchísimas gracias por esta entrevista con FM LED. Te esperamos, seguramente volvemos a consultarte, pero gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa. Gracias a ustedes y felicitaciones, y ojalá que muchos éxitos. Que tengan buen día. Gracias. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Auspicia este programa. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Bueno, 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana en nuestro primer programa aquí en No la vimos venir, en FM LED, Cande, en LED FM, ¿no? Así LED FM, perdón, vamos a decirlo como se debe decir, Ale. Sí. LED FM. Nos estamos acostumbrando. Claro, estamos acá, todo nuevo, divino, hermoso, divino. No queremos tocar nada, Cande, nosotros que solemos romper cosas. No rompas nada, no tiremos el agua, no hagamos lío, por favor. Bueno, acá, ahorita nos va a retar. Sí, por favor, acá estamos, así que la verdad que, bueno, un gusto, un placer para nosotros poder sumarnos a la familia de LED FM. Todos los martes vamos a estar desde las 10 hasta las 11 de la mañana. Y como decíamos, ¿no? con información, en estos momentos están viendo qué pasa allí en la Cámara de Diputados, y por otro lado, en Casa de Gobierno está reunido el gabinete que conduce el presidente de la Nación, Javier Milei, en medio de lo que tiene que ver con el escándalo por el tema de los alimentos. Escándalo, Cande, que va a hacer mucho ruido dentro de lo que tiene que ver con el bloque de la Libertad Avanza de Diputados, porque cuando uno empieza a desmenuzar un poco cómo llega y quiénes son los funcionarios que hay en el gobierno, pensá que en el día de ayer renunciaron o hicieron renunciar a 6 de los funcionarios que habían venido con Pablo de la Torre. Claro. Entre ellas está Rubinsky, que es la esposa de José Luis Samar. ¿Quién es José Luis Samar? Uno de los diputados que forma parte del bloque de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que según dicen responde a Joaquín de la Torre, el ex intendente de San Miguel, hermano de Pablo de la Torre, quienes llegan a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires por el armado de Sebastián Pareja. Cuando uno se empieza a meter en estos nombres, que tal vez para muchos se haga un entramado inexplicable e inentendible, bueno, para nosotros toma forma todo esto, porque ahí es donde empiezan a saltar los engranajes de cómo se va desarmando todo. Iba a ser Leila Yani la reemplazante de Pablo de la Torre. Claro, finalmente la secretaria de Niñez y no recuerdo el resto del nombre, pero sí, es de Niñez. Exacto, quien se iba a encargar en este mega ministerio que conduce Sandra Petovelo, ¿no? Que es un ministerio que, recordemos que reúne trabajo, desarrollo social, educación, transporte,
Hay muchísimas áreas. Vos fíjate que ayer el jefe de gabinete de ministros recién asumido resolvió el paro de trenes, lo pudo destrabar él en una negociación, pero en rigor esa es un área que está bajo el ala de Sandra Petovelo, Sí, y que está ahora con el despelote y la polémica por los alimentos y la distribución de los alimentos, que era el viejo Ministerio de Desarrollo Social. No, y y al mismo tiempo negocia con las universidades porque es área de educación. Todo en el mismo ministerio. Exacto. Entonces, en el marco ¿no? Nosotros decíamos allí en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, finalmente Yani no asume porque ella levanta el perfil de La Torre en el tuit que señala, cuando dice los kirchneristas se quieren meter en todo, la señala Leila Yani como que le hizo una operación para tratar de quedarse con ese cargo. Bueno, finalmente recae una funcionaria que venía trabajando, una funcionaria técnica que venía. Hay que decir algo, ¿no? Todos resaltaban ayer que había trabajado en el área de Rodríguez Larreta. De Horacio Rodríguez Larreta. Hay algo que es lógico. La Libertad Avanza es un partido nuevo y se va a nutrir de cuadros y de políticos que vienen de otros sectores, como pasó en su momento con el PRO, claro, hace 20 años, en donde todos... Cuando llegaron al gobierno de la ciudad, que no tenían gente para cubrir todos los cargos que necesitaban. Exacto, y todo es el día de hoy que todos siguen diciendo, no, Santilli y Ritondo vienen del peronismo. No, Santilli y Ritondo ya son parte del PRO desde hace 20 años. Pero cuando el PRO se fundó, venían del peronismo. Exacto, exacto. Y ahora es lo mismo que está pasando... De militar en las filas del área que manejaba Carlos Grosso. Exacto, y ahora está pasando lo mismo en la Libertad Avanza. Lo cierto es que puede generar un inconveniente mayúsculo en el armado que está viendo en la Libertad Avanza a nivel nacional, ¿no? Ayer estuvieron en la provincia de Corrientes dando un nuevo partido o generando el nuevo partido allí en la provincia, pero en Buenos Aires, que no estaban haciendo pie, y uno de los armadores era Sebastián Pareja y el otro que estaba ayudando era Joaquín de la Torre, que Joaquín de la Torre es senador provincial y que se había sumado hace 20 días se había sumado a la Libertad Avanza. Y hace 20 días Javier Milei los había recibido junto con Florencia Arieto y otro de los senadores en la Casa de Gobierno para darle la bienvenida. Bueno, explotó todo por los aires y ahora quieren hacer un control de daños para que justamente de la Torre no empiece a vincular a algunos otros sectores. ¿Y por qué digo esto? Porque hay 2 diputados, por lo menos de los que yo tengo confirmados, que son parte del bloque de la Libertad Avanza a nivel nacional, como son el diputado Nahuel Sotelo y el diputado Santurio, que vienen de San Miguel y muchos les adjudican tener parte en el armado de los contratos que hubo en la Secretaría de Niñez. Por lo tanto, nosotros nos quisimos comunicar, yo me estoy queriendo comunicar desde el sábado a la mañana con el diputado Santurio, no he tenido respuesta. Nahuel Sotelo era durante la campaña presidencial un referente de mucha confianza del entorno del presidente Javier Milei. Claro, y Santurio también, teniendo en cuenta que ellos eran asesores en la Cámara de Diputados cuando el actual presidente era integrante de la Cámara. Bueno, y Santurio además estuvo cuando Oscar Sago era el presidente del bloque de la Libertad Avanza, después terminaron conformando el MID, fueron. Santurio fue uno de los que quería quedarse con el cargo y finalmente terminó siendo Bornoroni, y de hecho Santurio está con intenciones, porque en el bloque de la Libertad Avanza hay muchos problemas en la Cámara de Diputados. Yo no quiero sonar horrible, pero la Libertad Avanza tiene los mismos problemas que muchas veces han tenido los partidos de izquierda. Son pocos y se pelean. Por supuesto. Digo, es lo mismo, los extremos se tocan, del lado de la derecha también. Así pareciera ser. No logran ponerse de acuerdo, ¿no? Es una cosa muy complicada. Así pareciera ser que está la situación. Habrá que ver cómo se resuelve todo esto ahora. A Petovelo Milei la va a salir a resistir. Milei dijo... Eso es impresionante. Te digo que yo pensaba el otro día, veía como el presidente sostiene, acompaña y refuerza la imagen de Sandra Petovelo como su ministra estrella en la que él confía ciegamente. Y ahí me parece que es una reacción un poco rara de Milei, porque él reacciona, él, que no es un político profesional, que no es un político de la casta, como le gustaría decirlo a él, reacciona como si fuera la casta.
Reacciona igual que reaccionaba Cristina Fernández de Kirchner cuando se creía que le querían voltear un ministro de la oposición, sin ir más lejos, lástima que ya se fue Marcos López Arriazu, pero yo me acuerdo ministro de Agricultura que querían darlo de baja y lo sostuvo todo lo que pudo porque la oposición investiga contra él. Digo, esa reacción de voy a sostener a mi ministro porque si no después vienen por mí, es una reacción de político de la casta. Sí, por y supuesto. Es súper raro lo que está haciendo Milei porque en general sus reacciones son totalmente refractarias, se disparan hacia otro lado, tiene como un pensamiento lateral que no encaja en los moldes de la política tradicional. Pero en este caso su reacción es de político tradicional. Sí, además salió todo el gabinete y todo lo que tiene que ver con lo que se denominan los trolls libertarios en las redes sociales a bancar a Sandra Petovelo. Milei ya dijo, dice, si primero vienen por Petovelo y después vienen por mí, sí, no la voy a soltar. Lo que sí está claro es que, como vos decías, a la ministra le queda grande ese hiperministerio, porque... Claro, pero no por una cuestión de falta de capacidad de ella, no la conozco tanto, pero digo, es un mega ministerio que no lo puede manejar una sola persona. Porque es imposible, porque fíjate que tuvo problemas con las universidades, en donde dijo que no sabía lo que estaba pasando. Finalmente Carlos Torrendel, el secretario de Educación, tuvo que salir a sostener, de hecho también había un problema porque ahí lo mantenía el segundo, finalmente se tuvo que meter Torrendel en la negociación y lo terminaron arreglando, pero Petovelo no estaba al tanto. Ahora pasa lo mismo con el área de acción social que manejaba Pablo de la Torre, dijo no estar al tanto, más allá de que había firmado los decretos. Hay que decir, Cande, también que nosotros que tenemos muchos años haciendo periodismo político y económico, que muchas veces lo que le llevan a los ministros no lo leen. No, hay muchas veces, pero lo que pasa es que en determinados temas no se puede no saber. Exacto. Y para saber, el armado y la estructura del organigrama de un ministerio, de una secretaría, son claves. Por eso lo que le pasa a este gobierno todavía es que en muchos casos, porque también la concentración de ministerios, recordemos, hizo que áreas que eran ministerios se volvieron secretarías, como educación, sí, bueno, fíjate, como transporte. Hoy salió publicado en el Boletín Oficial confirmando que el Ministerio del Interior, que a mí la verdad me resulta raro, que no tengamos se convierte en secretaría, y después faltan firmas, faltan gente habilitada, entonces no tienes la firma y no se designan los cargos faltantes, pero el no tener la firma no es solamente el protocolo, sino que no puedo habilitar cosas o tomar decisiones porque no tengo las autoridades con la firma necesaria. Bien. Es complejo, muy complejo. Estamos en comunicación ahora con Leandro Santoro. Leandro, buen día, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Leandro, ¿cómo estás analizando esta situación con este escándalo que hay con el tema de los alimentos? Bueno, como todo el mundo, primero con mucha preocupación porque da la sensación que el gobierno está más preocupado en salir del pantano que ellos mismos se metieron que en repartir los alimentos y afrontar la crisis alimentaria. La verdad es que lo primero que deberían resolver es cómo hacen para garantizar que esos alimentos lleguen a quienes los necesitan y después empezar a explicar por qué los tenían, por qué se vencieron, por qué mintieron y qué fue lo que pasó con esas designaciones que tanto ruido están haciendo. Pero yo en el lugar de ellos lo primero que haría sería afrontar con diligencia la distribución logística de esos alimentos, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Bueno, hoy empieza esa distribución, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros decíamos que pareciera ser que le queda grande, no tal vez no por incapacidad, sino por el volumen que tiene el ministerio, el denominado Ministerio de Capital Humano, porque ya han sucedido varios temas. Nosotros resaltábamos el tema de las universidades, hablábamos de lo que está pasando ahora en lo que sería el viejo Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con el tema de la distribución de los alimentos. ¿Cómo ves vos esta situación? No, coincido con ustedes, creo que ya se dijo bastante. Pues son temas sobreanalizados estos. Igual les hago mi comentario. Yo creo que las áreas sociales que concentra Capital Humano merecen dedicación full time y de un equipo de especialistas, porque estamos hablando de trabajo, de seguridad social, estamos hablando de educación, de salud, todos temas que son súper complejos, que necesitan equipos técnicos interdisciplinarios y cuadros políticos dedicados exclusivamente al área. Yo entiendo que al principio el gobierno tuvo la intención de dar un gesto de austeridad diciendo vamos a reducir una cantidad de ministerios, vamos a funcionar con 8, pero esa propuesta ya hoy ha quedado en saco roto.
Piensen ustedes que se anunció incluso una cosa inédita en la historia de la democracia, que es que Sturzenegger va a ser ministro y después vemos de qué ministerio. Sí. Le van a crear un ministerio y van a resolver qué nombre va a tener y qué competencias, pero lo que ya sabemos es que el amigo del presidente tiene que ser ministro y tiene que estar en el gabinete. Es exactamente lo contrario de lo que dijeron que querían hacer cuando explicaron por qué iban a concentrar tantas funciones en un solo ministerio, con lo cual demuestra que además de todo son improvisados. Sí, parecería que hay por lo menos una cuestión errática, ¿no? Una situación bastante errática, porque concentro ministerios como el de Capital Humano y después convierto el Ministerio del Interior en una secretaría bajo el ala del jefe de gabinete, pero le creo un ministerio nuevo que no tiene nombre a Federico Sturzenegger. Es un poquito errático, ¿no? Exactamente, Cande, buen día. No tiene no tiene antecedentes históricos, no tiene relación. O sea, yo lo que entiendo es que el presidente se maneja por Twitter y supone que todo lo de las redes sociales funciona también como criterio colectivo, como criterio general para tomar decisiones, pero esto no es así. O sea, una decisión no está desconectada de la otra. Lo importante acá no es solamente ganar la centralidad política, acá vos tenés que garantizar, entre otras cosas tan muy importantes, la eficacia administrativa. Y la eficacia administrativa de este gobierno es pésima, pésima. Por ejemplo, en materia de política con las provincias hemos visto la mala gestión también, y el principal indicador es que todavía no han podido sacar una sola ley, porque han tenido un diálogo con las provincias tan errático, te digo que esto yo lo he comprobado personalmente, que se da el caso de gobernadores que dicen que arreglaban una cosa a la mañana con el gobierno y a la tarde se enteraban por las redes sociales que la decisión que se había tomado se había vuelto para atrás. Entonces, bueno, de hecho, ahí en la Cámara de Diputados hoy va a haber un grupo de intendentes reclamando por el tema de los no subsidios para el transporte en el interior, ¿no? Está en este momento, exactamente. Claro. Están ahora... Porque bueno, pero a ver, así es todo. No hay con quién hablar. O sea, el Ministerio del Interior cumple una función central, que es la de tratar de unificar la Argentina, de construir un proyecto de país, escuchar a todas las provincias, garantizar el federalismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un presidente que se ve que eso no le importa demasiado. ¿Cómo crees que va a evolucionar en el día de hoy el tema de la movilidad jubilatoria que van a estar tratando? No lo sé. Es como dice Laura Cerro hoy en La Nación, una de las sesiones más imprevisibles también de los últimos tiempos. No tengo la menor idea. Supongo que debe haber hasta este momento algunas negociaciones, veremos cómo sale. Bien. Leandro, ¿cómo ves vos el hecho de lo que está sucediendo con el tema de la pobreza? Ayer se conoció un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, donde el 55%, sí. 55,5% seríamos pobres. 11% a ver, 25 millones de argentinos pobres y 8 millones de argentinos indigentes, según los estudios del observatorio que dirige Agustín Salvi. Sí, y yo quería enganchar con esto para tratar de entender por qué crees que el apoyo que hay, por lo menos en las encuestas, a Milei no cae. ¿Cómo se pueden entender estas dos partes, no? Bueno, son dos cosas. Primero, en términos de la pobreza, lo que te puedo decir es que la pobreza va a seguir aumentando como consecuencia de la destrucción del aparato productivo y de la caída del empleo. Entonces, las causas de la pobreza son 3 o 4 las más importantes. La primera es la inflación, la segunda es la pérdida de poder adquisitivo del salario, la tercera es el empleo, y bueno, y finalmente la capacidad del Estado de redistribuir de manera secundaria el ingreso a través de subsidios y transferencias. Todo esto el gobierno lo ha puesto en crisis, con lo cual es obvio que por este camino la pobreza va a aumentar. Y lo más terrible de todo, que los bolsones de pobreza que se van a incorporar, que caen de la clase media, media baja, a los sectores más pauperizados, se van a ver cristalizados, porque la única forma de ascender socialmente en un país integrado es a través de la movilidad social que brinda el empleo formal registrado. Entonces, esto hoy, o el emprendedurismo, pero para eso también necesita capital de trabajo, o en una serie de cosas que el gobierno no está generando. Con lo cual es inevitable, como lo vivimos lamentablemente en los 90, o sea, en los 90 se le ganó la lucha a la inflación, pero las consecuencias sociales fueron, entre otras, el aumento de la desocupación con casi 18% y el aumento de la pobreza también y la cristalización de bolsones de pobreza. Así que por ese lado, la verdad que el panorama es sombrío. Eso te iba a preguntar, ¿vos lo ves más parecido a los 90 que al 2001? Sí, claramente. Sí, porque, a ver, acá lo que se está provocando es una recesión deliberada para tratar de contener la inflación. O sea, la idea sería que caiga la producción, que caiga el empleo, que caiga el consumo. Entonces, eso obviamente va a provocar una caída de la demanda y esa caída de la demanda va a
provocar un freno de la inflación. Ahora, el problema son las consecuencias, Cande, porque cuando Milei dice estoy haciendo el ajuste más importante de la historia de la humanidad, la pregunta es ¿por qué nadie en la historia de la humanidad hizo lo que está haciendo Milei? ¿Porque no la vio? ¿Porque Milei tiene conocimientos que los demás no tienen? ¿Porque es la encarnación de Moisés y entonces habla directamente con el uno, como dice él? ¿O porque finalmente la gente ha tomado siempre, inclusive en gobiernos neoliberales, la precaución de no destruir el empleo porque saben que empresa que cierra y puesto de trabajo que se termina, cuesta muchísimo recuperarlo? Es por esto último. Entonces, evidentemente, me parece que Milei tiene un objetivo, que es garantizar que la inflación baje a cualquier costo, y después en la Argentina diremos, bueno, tenemos inflación de 1 dígito, pero desocupación de 2. Así que veremos qué pasa con eso. Ahora, por el lado de las expectativas, te tengo que decir algo que me parece que es evidente. A veces cuando sobreanalizamos las cosas perdemos de vista esto, pero son 6 meses, o sea, es muy poco. En realidad todos los gobiernos en la historia de la democracia, los 6 primeros meses han tenido siempre apoyos importantes. ¿Y por qué? Y porque la gente le adjudica la responsabilidad de la crisis económica y social a la gestión anterior, y porque tiene esperanza de que, así como en teoría va a poder bajar la inflación, va a poder resolver los otros problemas. O sea, la gente, hay un deseo de creer y una esperanza que se constituye como consecuencia básicamente también de un relato fanático, pero muy intenso, que yo creo que lamentablemente va a generar una nueva desilusión en el futuro que no sé cómo habrá que administrar, pero que hoy está dando resultado en el corto plazo, electoralmente hablando. Yo creo que es cierto lo que vos decís, Leandro, de que la gente tiene necesidad de tener esperanza. O sea, obviamente se necesita tener esperanza hacia el futuro cuando uno viene tan desilusionado, pero también creo que hay un fortalecimiento de la imagen de Javier Milei porque aún en el espacio de la oposición no han surgido grandes liderazgos. Y no hay tampoco una autocrítica de lo que pasó en los gobiernos anteriores, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tu imagen, que es uno de los pocos líderes de la oposición positiva, es tal vez una de las pocas que esté surgiendo, pero si vos mirás las imágenes del expresidente Alberto Fernández, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mismo Sergio Massa, ha caído tremendamente, tienen alta imagen negativa, y todavía en el espacio de, digámosle, Unión por la Patria, el peronismo y sus frentes, no hay todavía un lugar para la autocrítica y decir, bueno, ¿qué hicimos mal para que lleguemos a esta situación y cómo vamos a reposicionarnos para que la gente también ponga algún día la esperanza en nosotros? Coincido, pero bueno, también es cierto que hay que esperar a las elecciones de medio término, porque en realidad las alternativas nacionales se ven después que terminan las elecciones de medio término y aparecen los nuevos liderazgos. O sea, además la imagen positiva, y te lo digo por lo que me corresponde a mí, no necesariamente tiene que ver con la intención de voto, ¿no? Porque quiero ser franco, como soy siempre, y además quiero ser cauto con la administración de las expectativas. Sí. O sea, nosotros lo que tenemos que lograr, me parece, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es construir una oposición responsable, madura, que le pueda poner un límite al gobierno, y ojalá nosotros en la elección del año que viene podamos contribuir a que eso se dé. Ahora, después de esa elección de medio término, se va a empezar a discutir no solamente los liderazgos, sino los proyectos de país. Yo creo que tan importante como tener líderes es tener o contar con una construcción política más amplia, más abierta, que ofrezca futuro, para no discutir el pasado versus el presente. Hay que discutir el presente versus el futuro. Leandro, como siempre, te agradecemos esta comunicación con No la vimos venir, y seguramente volveremos a charlar en cualquier momento. Muchísimas gracias, que tengas un lindo día. Igualmente para ustedes. Un beso. Gracias, Leandro. Auspició este programa. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. De mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Y en 49 minutos pasaron de las 10 de la mañana.
Qué poquito que nos queda. Primer programa se nos pasó volando. Sí, ya no queda nada, ¿no? Bueno, es que la verdad que como siempre tratamos de brindar mucha información de lo que está sucediendo. Vos hablabas antes, Cande, de lo que tiene que ver con el tema de la ley base, ¿no? Sí. Ley base que seguramente será tratado... Seguramente será tratado el 12, ¿no? El 13. El 13, yo creo que el jueves 13 va a ser tratado... Bueno, porque por fin consiguieron tener un dictamen, gracias a la intervención del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, ¿no? Que fue al Senado y destrabó negociaciones que venían muy frenadas, muy paradas, para poder conseguir primero el dictamen necesario para que ahora pase a recinto. Evidentemente va a haber cambios, lo cual va a hacer que, además de que se necesita que la apruebe el Senado, después va a volver a la Cámara de Diputados, que es su Cámara de origen, donde tienen que ratificar o no esos cambios introducidos por el Senado, cambios que tienen que ver con el impuesto a las ganancias. Sí, con el tema del RIG. Con el tema del RIG. Del blanqueo y bueno, y habrá algunos otros temas, ¿no? También para tratar. Todavía no está muy claro el tema de privatizaciones. Ahí hay algún... El listado de empresas que podrían ser privatizadas va cambiando todo el tiempo, porque Diputados sacó un listado con el dictamen tanto de ley de bases como de paquete fiscal, que luego fue modificado en el Senado, y hay que ver ahora si lo aprueba o no, digamos, sobre tablas en el recinto del Senado, tal cual salieron los dictámenes. Se espera también el dictamen en minoría de Martín Lustó. Sí, va a haber cuatro dictámenes. Hubieron 4 dictámenes, uno del diputado de Lustó, otro del diputado Carambia y el de Unión por la Patria de rechazo y el de la Libertad Avanza junto con el PRO. Nosotros estamos en comunicación ahora con el senador Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado de la Libertad Avanza. ¿Cómo le va, senador? Buenos días. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, lo saludamos. Hola, ¿cómo están? Candelaria, Almendro, ¿cómo están ustedes? Bien. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que está ahí entre reuniones, así que le agradecemos mucho. Bueno, ¿cómo viene, Bartolomé, cómo viene el tema de la sesión en donde se va a tratar ley bases? ¿Va a ser el próximo jueves? Nosotros estamos ya preparados, digamos, para la nueva sesión, después del dictamen de las comisiones de presupuesto, asuntos constitucionales y legislación general. Ley base también, como así el tema impositivo, la ley impositiva, estamos en condiciones de llamar a la sesión. Nosotros entendemos que lo más probable es que esto se produzca la semana entrante, en razón que, bueno, estamos terminando de trabajar y delinear lo que va a ser, digamos, la sesión en el recinto, una ley que indudablemente es una ley importante y queremos estar seguros del criterio de cada senador. Allí se van, decíamos nosotros que había 4 dictámenes que se habían firmado, ¿no? Tanto el de Carambia como el de Lustó, como Unión por la Patria y la Libertad Avanza con los aliados. Por lo que yo pude hablar con algunos legisladores, me decían que había 38 garantizados para la aprobación en general. ¿Ustedes qué están manejando, Bartolomé? Mira, en principio no me gustaría dar números, sí te diría que somos optimistas y que debería salir la ley. Yo estoy confiado que va a haber ley, pero como te decía, somos conscientes que tenemos que seguir dialogando y respetar el criterio de los distintos senadores, en razón de una ley que nosotros desde el oficialismo alimentamos para que salga rápido, que salga bien y con los menores cambios posibles. Motivo por el cual nuestro esfuerzo es justamente buscar las mayores voluntades, entendiendo que la politiquería tiene que dejarse de lado. Lamentablemente la gente de Unión por la Patria inverosímilmente no nos acompañan cuando hay senadores que pertenecen a provincias que son tradicionalmente mineras, y esta ley los va a beneficiar claramente y sin embargo no nos acompaña. Entonces, en función de eso, tenemos que ser cuidadosos de que, todos los senadores que de alguna manera nosotros le podemos llamar la oposición dialoguista, estén convencidos de que es la mejor ley que le podemos dar a la Argentina y que además la ciudadanía la está esperando. Vos fíjate que pocas veces se ha visto, como fue el acto en Córdoba, que la ciudadanía grita y reclama la ley base,
yo te puedo mostrar mi teléfono en donde innumerables cantidades de personas me dicen, por favor saquen la ley, por favor saquen la ley. Es una ley que ya llevamos 6 meses en el gobierno y todavía no podemos sacar la primera ley, y por eso te digo que espero que deje de primar la politiquería y que brille la racionalidad, la sensatez, y que el voto del 19 de noviembre quede legalizado desde el Senado de la Nación para todos los argentinos. Senador, ¿cómo cree usted que va a ser recibida la ley en caso de que el Senado finalmente la apruebe la semana que viene, con los cambios que se han introducido, cuando vuelva a la Cámara de Diputados, donde necesita ser ratificada, porque es su Cámara de origen, ¿no? Sí, por cierto, nosotros entendemos que también este esfuerzo esta semana justamente estamos dialogando y trabajando también con la otra Cámara. Me parece que teniendo el conocimiento acabado de las sugerencias de algunos senadores, lo que corresponde hacer inteligentemente es trabajar coordinadamente. Por eso, desde ese punto de vista de que creo y entiendo que una ley tan amplia, es poco probable que estemos en el recinto el día jueves, y sí me animo a pensar que podríamos estar el miércoles o jueves de la semana próxima. Por eso, para el 13, ¿no? Más o menos se espera. Sí, 12 o 13. Veremos en función del diálogo, en función del trabajo, cómo se desarrolle, lo damos a conocer oportunamente. Senador Bartolomé Abdala, gracias por esta comunicación con No la vimos venir. Que tenga usted un excelente día. Bueno, abrazo afectuoso para ustedes y, por cierto, para todos los argentinos. Muchísimas gracias. Era el presidente provisional del Senado. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Se nos fue, Cande, se nos fue el programa. Fue volando. Bueno, el martes que viene vamos a estar acá a las 10. Sí, la verdad que un placer volver a encontrarnos con todos ustedes. Qué lindo estar acá en LED.fm, me encantó. La verdad que está todo muy, pero muy lindo. Y como siempre, como aquellos que ya nos conocen desde hace mucho tiempo. No vamos a decir cuánto. No vamos a decir cuánto, Cande. Saben que para nosotros es un placer enorme estar haciendo radio, estar compartiendo con ustedes y trayéndole la información pura y dura, como nos gusta decir. Con los protagonistas, como hicimos hoy, con buenas entrevistas, con información, porque queremos acompañarlos así. Así que el martes que viene a las 10 vamos a estar acá una vez más. Sí, ya vamos a estar dando cuáles son las vías de comunicación para que los oyentes se comuniquen con nosotros, para que nos manden mensajes, sociales, para que empiecen a interactuar. De a poquito vamos a ir armando este nuevo proyecto en No la vimos venir. Les agradecemos a todos, ¿no? ¿Ya nos estamos yendo? ¿Ya nos llegaron? Sí, ya les estamos dejando el lugar porque viene Aló Pachano. Aló Pachano, bueno, ahí con toda la gente. Con la banda, son una banda, Son muchos, sí, claro. Por la duda vámonos rápido, que no nos digan nada. Acomodarse en el estudio. 8 son. No, nosotros vámonos rápido por las dudas. Sí, son un montón, así que. No hay lugar para que nos quedemos a hacer el pase, es mucha gente. Mucha gente para hacer el pase. Vámonos rápido por las dudas, así que bueno, muchísimas gracias. El martes que viene a las 10 vamos a volver a estar acá en No la vimos venir por LED.fm. Bien, le agradecemos a Nadia Rebel en la producción periodística, a Manu ahí en los controles, en la operación técnica, a Agustín que maneja las redes sociales, a Loreta también, gracias por la bienvenida, a Fede, bueno, a todos, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Aquí vamos a estar todos los martes a partir de las 10 de la mañana. No la vimos venir, pero en una de esas, ¿quién te dice? En una de esas capaz que la agarramos. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Yes, boy.